El británico organiza un taller titulado A Cup of Tea, una taza de té. Esto va a ser el día sábado 22 y va a estar a cargo de Mariana Hidalgo. Mariana Hidalgo es comunicadora y además sommelier de té. Ella nos va a contar en el programa de hoy algunos detalles sobre este evento que es de fecha única. Bienvenidos a Meridiano Talk. Estamos conectados ahora con Mariana Hidalgo. Mariana Hidalgo es comunicadora y además es sommelier de té. Esta es una profesión, es una ocupación que no conocía y me parece muy interesante que podamos conversar con ella para que nos cuente un poco los avatares de su trabajo. Pero ella va a tener además a su cargo un taller en el británico que se llama Cup of Tea, o sea, taza de té, ¿no es cierto? Donde se habla, me imagino, sobre historia, sobre, en fin, las diversas variedades de té que existen en el mundo y sobre esta planta o sobre esta bebida que ha generado también muchísimos sucesos en la historia. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Carlos. Mucho gusto. Encantado. Bueno, primero cuéntame cómo es esto de sommelier de té. ¿Dónde se estudia eso? Bueno, acá en el Perú todavía no hay una escuela especializada en estos temas. Sé que algunas escuelas de gastronomía tienen el curso de sommelier de destilados o tienen dentro de gastronomía algunos espacios para probar diferentes bebidas, entre ellas el té, pero como especialidad todavía no existe. Yo estudié en una escuela chilena, la Escuela Latinoamericana de Té. Todavía no sale mi certificación, pero he estado trabajando en ello. Y bueno, sí es una lástima que acá todavía no existe esa especialidad, ¿no? Pero creo que estamos generando las bases para que de pronto las escuelas o la gente se interese más y lo empiece a pedir, ¿no? No, además siendo que acá hay muy buen té, ¿no es cierto? Sí, no es nuevo en realidad. Esta bebida o esta semilla llegó a Perú a principios del siglo XX, a la comunidad de Guayopata, que es donde yo he hecho todas mis investigaciones. Entonces, de hecho, tuvimos una era dorada del té que incluso exportamos a Europa y a algunos lugares del mundo, pero ciertos factores sociales y políticos generaron que muchos productos agrícolas, entre ellos el té, eh, digamos, perdieran un valor agregado o perdieran una importancia en el mundo, y eso es lo que vivimos ahora, ¿no? Eh, pero bueno, se está retomando el tema del cultivo del té y la promoción del mismo más o menos desde el año 2014. Entonces estamos recién de nuevo en ese camino, cosa que en otros lugares de Latinoamérica el té llegó casi a la misma fecha que en nosotros, pero el boom de esta bebida ya se ha visto hace un poco más de 10 años, ¿no? Nosotros recién estamos en eso. Muy bien, ahora, se sabe que la planta del té originalmente es de China, me parece, o del Oriente en general, ¿no es cierto? Y de ahí se extiende a todo el mundo, me imagino, junto con las famosas especias. Bueno. Sí, de acuerdo, toda la razón. En realidad esta planta, su descubrimiento se atribuye a China 250 años antes de Cristo, es decir, hace 5.000 años. Imagínate, es una planta bastante antigua en su descubrimiento. Se reconoce como originaria también la subespecie de la India, que es la sámica. Nosotros reconocemos dos subespecies principales, ¿no? A nivel de convenciones del mundo, ¿no? Que es la Camellia sinensis asámica, que es de la India, y la Camellia sinensis, que es la de la China, ¿no? Principalmente sus orígenes se atribuyen a China, pero también se reconoce como principal a la de la India. La especie que llegó acá a Perú, a Guayopata, es justamente la sinensis, que es de China, pero vino gracias a un convenio con el gobierno japonés. Perdón, la Camellia sinensis entonces es el nombre científico, vamos a decir, de la planta, pero yo imagino que como ocurre en todo el mundo, la tierra no siempre no es igual. Entonces, como tú dices que llega aquí a Guayopata,
el té de Guayopata no sé si tiene el mismo sabor, o las mismas características, o la misma composición que el té de la China, o el de la India, o el que hay en cualquier otra parte del mundo, ¿es así? Sí, excelente tu pregunta, es cierto. En realidad el té necesita como algo básico, cierta altura, tierra ácida y abundante humedad, abundantes lluvias, ¿no? Pero cada lugar geográfico le va a dar ciertas particularidades distintas y eso tiene que ver con todo el ecosistema, ¿no? La amplitud térmica, por ejemplo, ¿no? La diferencia que hay entre frío y calor durante el día, la calidad del agua, otras características que pueda tener la tierra, si tiene mayor potasio, mayor nitrógeno, variedad de otros compuestos, otras presencias de árboles que hay cerca, es decir, todo el ecosistema que rodea la plantación es muy importante para lo que se consigue a nivel químico y a nivel organoléptico, que nosotros llamamos, ¿no? Que es a nivel sensorial, ¿no? A nivel de colores, sabores, texturas. Y la tierra es tan determinante para la planta que llega a modificar su ADN. Entonces, a nivel botánico vamos a encontrar diferencias de una plantación en Perú a una plantación en Argentina o en otro lugar del mundo, en tanto tamaño de sus hojas, colores y otras características, ¿no? Entonces, sí, el terruño, como le llamamos nosotros, es importantísimo para la calidad del té que se obtiene. Ahora, hay plantas que son muy fáciles de cultivar, vamos a decir. Yo no sé si si es el caso del té, o sea, hay plantas que más bien son muy delicadas aún dicen caprichosas. Por ejemplo, la vid, ¿no es cierto? La vid es absolutamente frágil y depende de un montón de factores para que dé buenas uvas y además de buen vino. ¿El té es así también? En realidad, no, no es de difícil cultivo, pero sí tiene técnicas muy precisas que si obvias o no haces así con detalle, puede generar que no obtengas lo que se reconoce como té, ¿no? En realidad, el árbol del té, como bien lo digo, es un árbol, ¿no? Pero este se domestica de cierta forma determinada para que no crezca como árbol y para que se mantenga como un arbustito que no crece más de 1,20 m, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles hay que tener mucho conocimiento para poder lograrlos. Y de hecho, en Oriente lo vienen explorando durante miles de años, ¿es cierto? En cambio, nosotros recién tenemos pues 200 años trabajando con esta planta, pero hemos aprendido justamente de especialistas de Sri Lanka. Me parece que fue en el gobierno de Belaúnde que se contrataron este tipo de especialistas que vinieron aquí a enseñarnos cómo se domesticaba la planta. Entonces, sí, ese tipo de conocimientos no es tan fácil como cualquiera lo podría cultivar, ¿no? Hay que saber este tipo de detalles. En el Perú, ¿cuál es el entorno más propicio para la producción de té? Por ejemplo, obviamente la costa no lo es, pero podría ser eh, a mediana altura, o podría ser la ceja de selva, o podría ser la sierra, no sé. Sí, ceja de selva es perfecto, porque es un poco subtropical, tiene calor, tiene frío, tiene humedad, tiene diferentes pisos ecológicos, entonces eso es muy bueno para el té. Justamente Guayopata es muy cerca a Quillabamba, que es ceja de selva, ¿no? También sé que en Tingomaría hay una plantación de té. Es más, de esa zona fue que venía el conocidísimo té sabú. No sé si se Claro, está acordarán sabor. los Sí, oyentes claro, del claro. té sabú. Ahora, la planta es susceptible de ser atacada por algún tipo de plaga, o lo ideal es sembrarla en combinación con otras plantas. Sí, siempre se recomienda que no sea en monocultivo, que siempre esté en presencia de otras plantas. Y de hecho, al momento que el productor adquiere la semilla, hay diferentes hibridaciones de semillas que soportan diferentes tipos de plagas o de climas o de alturas, ¿no? Entonces ya el productor puede decidir también qué semilla comprar según las características de las plagas que pueden haber en la zona, ¿no? Entonces todo eso ya está bien esquematizado, pero depende mucho de dónde consigas la semilla y cuánta información tengas de la misma, ¿no? Ahora, bueno, tú eres sommelier de té, eso quiere decir que se ha desarrollado todo un
vamos a decir, todo un aparato en torno al té, que, por ejemplo, aquí en Lima hay boutiques de té, ¿no es cierto? Hay 2 o 3 tiendas, me parece, o más, donde hay té de casi todo el mundo, y además té con diferentes combinaciones o mezclas, ¿no? Que hace que sean distintos sabores, ¿no? Eh, Eso quiere decir que también hay concursos internacionales de té, del té, y lo que se cata es el aroma del té fresco, o perdón, del té sin preparar o el té ya preparado. Sí, en realidad lo que hacemos los sommeliers al momento de hacer las catas es describir sensorialmente lo que podemos encontrar en cada tipo de té o en cada infusión, si fuera el caso, ¿no? Y esta descripción tiene diferentes fases, ¿no? Por ejemplo, la primera fase es la visual, en donde vamos a analizar hojas en seco, hojas en mojado, color, brillo, textura, color en taza, ¿no? Ahí acaba la fase visual y luego podemos entrar a la fase aromática, por ejemplo, ¿no? Igualito, hojas en seco, hojas en mojado, fase aromática en taza, y así tienen diferentes fases en donde podemos ir analizando qué características sensoriales nos ofrece cada té y poder ir también haciendo comparaciones y haciendo también esquemas, ¿no? De qué nos ofrece cada tipología. Lo principal que analizamos, así como para hacer un resumen, es sabores principales, dulce, salado, ácido, amargo, umami, perfiles, texturas, intensidades y ese tipo de detalles, ¿no? Y con eso ya podemos tener una imagen más completa de cómo es el té, cómo es la presencia del té, incluso tener detalles también de cómo ha sido su cultivo, qué clima ha tenido, todo eso también se puede intuir un poco en lo que se encuentra en la taza. Me imagino que ¿cómo se puede decir? Hay una preparación estándar, quiero decir, el agua debe estar hirviendo, debe remojarse el té tantos minutos, etcétera, o eso es a criterio de cada persona. Sí, eso es muy, muy importante y en realidad es el motivo por el cual yo empecé a hacer los talleres, porque me di cuenta que nosotros, no sé si hemos olvidado, si en algún momento de repente, si hubiera más detalle en estas prácticas, pero en la actualidad se ha perdido un poco, ¿no? Y de todas maneras, cada tipo de té tiene una temperatura ideal, tiene una cantidad ideal por taza y tiene un tiempo de infusión ideal. Y lo mismo pasa con cada una de las plantas aromáticas que nosotros estamos acostumbrados a tomar, no sé, hierba luisa, cedrón, muña. También tienen una temperatura adecuada, un tiempo adecuado. Lo ideal es siempre, antes de que llegue el punto de hervor, apagar el agua. En el caso nosotros estemos trabajando, obviamente, con agua totalmente limpia, ¿no? Porque cuando el agua hierve completamente también se generan rupturas a nivel molecular que puede generar que el agua no tenga la mayor receptibilidad posible para poder extraer la mayoría de compuestos que son solubles, ¿no? Entonces, ese es un detalle, cuidar las temperaturas, el tiempo, tratar de utilizar un agua con un pH neutro, por ejemplo, también es importante, que no sea mineral, ¿no? Entonces, el tema de que cada detalle sea importante es lo que ha hecho también que el té sea un ritual, ¿no? Y que tenga incluso su tipo de vajilla, su momento, su tiempo, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para aprovechar las propiedades, ¿no? Porque estamos hablando de plantas medicinales, el té también es una planta medicinal, entonces es muy bueno para la salud en esta época que todos estamos buscando cuidarnos. Entonces, sabiendo qué prácticas son las mejores, vamos a aprovechar también de la mejor manera los compuestos. A propósito de plantas medicinales, en China hay, creo, no sé si 3 o 4 variedades de té, ¿no es cierto? Pero que son de té o son cosas parecidas al té. Bueno, comúnmente todos decimos té jazmín, por ejemplo, que no es té, sino son las flores del jazmín, ¿no es cierto? Pero también hay un té olón, me parece que es un té rojo o azul, creo. Hay un té verde, hay un té blanco, etcétera. Son variedades de la misma planta, de la misma Cornelia, ¿cómo se llama? Cornelia Camelia sinensis, sinensis. Camellia Sí, sinensis. Carlos. Exactamente. Todo viene de la Camelia sinensis. Lo que va a variar entre una tipología y otra son los procesos por los que pasa esta planta. Si solamente pasa por un deshidratado, o si pasa por una oxidación, o si pasa por una fermentación, o incluso el tipo de recolección que tiene, también puede determinar la diferencia entre una tipología y otra. ¿Y por qué hay un té que, por ejemplo, el té rojo,
que da color rojo, ¿no es cierto? Y el té verde da un color distinto, también supongo por la forma como se trata la planta. Sí, lo que nosotros conocemos como té rojo en realidad se llama puer y tiene un proceso de fermentación que en la antigüedad podía durar 60, 100 años, ¿no? Y se fermentaba en barricas. Entonces, todo esto es lo que le da la colorización que conocemos como más rojiza, ¿no? Ahora, también se dice que el té tiene teína, que es un componente parecido a la cafeína, o hay té descafeinado, eso existe, digamos, existe o es un invento del marketing. Sí, no existe, a menos que de pronto hayan tés ya sintetizados o extraídos de ese compuesto en algún laboratorio, que es algo que sí no conozco. Pero sí, cada té tiene diferentes niveles de cafeína, ¿no? Los tés que tienen menores niveles de cafeína son los menos procesados, como los tés verdes o los tés japoneses, sobre todo, que son especialistas en el té verde. Pero existe una infusión que normalmente se conoce como té rooibos, que no tiene cafeína, sin embargo, no es de la Camellia sinensis, pero nosotros coloquialmente lo conocemos como té. Después hay un té japonés que está hecho de tallitos de la planta, no está hecho de las hojas, y ese té, por ejemplo, sí no tiene cafeína, pero después todos los tipos de tés tienen diferentes niveles de cafeína. Los que tienen niveles de cafeína más altos son el que tú mencionaste, por ejemplo, el oolong, el té negro, ¿no? El puer, pero los tés verdes normalmente tienen niveles bajos de cafeína. También se dice que tienen calcio, ¿es verdad esto? Sí, tienen algunos otros compuestos, ¿no? Como flúor y otro tipo de químicos que surgen en los diferentes procesos por los que pasan, ¿no? Pero normalmente los tés menos procesados, lo que más tienen son antioxidantes, L-teanina, que es pues me cayó, un aminoácido que ayuda bastante a relajarte. Tienen también diferentes compuestos, ¿no? Se me cayó la cámara y ya se me cortó la idea. Todo bien, no hay problema. Bueno, tú vas a hacer el taller en el británico y por supuesto, para los británicos el té es absolutamente importante. De hecho, el té no solo es importante para los británicos, sino también para los norteamericanos, porque su independencia comenzó con ese tema, ¿no es cierto? Sí. Pero, ¿cómo has enfocado el taller tú? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Sí, con el británico estamos trabajando un taller un poco más corto de lo común, pero también más enfocado en la historia del té británico, ¿no? Cómo el pueblo británico o el imperio británico logró la independencia productiva de esta bebida y empezó las primeras plantaciones en la India y fue como el influencer del té en Occidente, ¿no? Fue el que empezó a difundir esta bebida a los diferentes lugares del mundo, en principio a América del Norte, ¿no? Y a partir de ese momento es que ya fue llegando a los diferentes lugares, incluidos el Perú, ¿no? Entonces, explicar un poquito por qué los hechos históricos en Inglaterra y en China han justificado que Inglaterra también haya arraigado a su cultura tan fuertemente el consumo del té, ¿no? Y luego después de eso ya entramos un poco a historia de cómo llegó al Perú y luego también aspectos técnicos y botánicos de la bebida en donde vamos a hablar del cultivo, de la botánica de la planta, de las técnicas para elaborar infusiones, tiempos de infusión, temperatura, y finalmente vamos a entrar de lleno a la elaboración de infusiones y de cómo hacer una mezcla para poder conservar en tu casa y tomar siempre y prepararla tú misma de diferentes sabores, de frutas, de especias, de hierbas, ¿no? Entonces el taller incluye que tú hagas tu primera mezcla de diferentes infusiones que te llegarían a tu casa, ¿no? Se ponen en contacto conmigo y yo les estaría mandando algunos ingredientes para poder hacer la parte práctica del taller, que ya incluye la elaboración de una infusión. Y ya en la práctica podemos entender mejor cómo lograr la armonía de los diferentes ingredientes que estamos utilizando en nuestra receta. Muy bien. Eh, una pregunta un poco chauvinista. ¿Los tés peruanos están bien considerados a nivel mundial?
Sí, en No mucho. realidad hubo un afán de exportar, como te decía, a partir del año 1920 hasta más o menos 1950 y en verdad sí nuestro té no tenía nada que envidiar a otros tipos de tés, pero como te decía, después de varios factores sociales y políticos, la producción del té y la especialización de los procesos se vino abajo. Entonces hemos tenido un desfase de varios años en donde hemos retrocedido, no hemos seguido aprendiendo, ¿no? Y esto recién ha empezado de nuevo digamos, a revalorarse, recién a partir de más o menos el año 2014, 2015, estamos en un proceso de especialización, ¿no? Es más, de Guayopata a veces me llaman algunos productores que quieren ya sacar certificación de origen, ¿no? Están como ahí viendo cómo posicionarse en el mundo, ¿no? Y pasar ciertos estándares. Entonces, eso es un síntoma de que sí hay un interés nuevamente de poder producir un té de gran calidad para exportación, ¿no? Es lo mismo, bueno, estoy seguro que me vas a decir que no es lo mismo, pero es lo mismo tomar el café de planta con un colador que tomar el café, el té en infusión, en bolsita. Ay, gracias por preguntarlo. Justamente las bolsitas filtrantes industrializadas tienen 30% de plástico. Las bolsitas están hechas de plástico, los tés tienen colorizantes y tienen saborizantes para mantener la durabilidad en el tiempo, porque como está molido, obviamente dura menos a nivel sensorial, ¿no? Entonces hay una urgencia por, si fuera posible, pues dejar un poquito el consumo de estas bebidas industrializables, sobre todo por el daño a nuestra salud y al medio ambiente, ¿no? Y realmente nosotros en el mercado podemos acceder a infusiones y a té a bajísimos costos, así que no hay excusa. Muy bien. ¿Cuándo comienza el taller? El taller es el día 22 de mayo, si no me equivoco. Igual pueden entrar a la página de Británico Cultural y ahí pueden obtener toda la información y también el link de inscripción. Okay. ¿Es una sola fecha o hay más fechas? Es una sola fecha por el momento. Ok. Muy bien, Mariana, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Muy interesante el tema del té. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias también por la invitación. Encantado, gracias. Hemos conversado con Mariana Hidalgo, que va a tener a su cargo un taller que se llama Taza de Té, o en inglés Cup of Tea, que va a ser en el Británico. Muchas gracias.